Hola a todos, bienvenidos a este video donde continuaremos el estudio de las distribuciones de probabilidad, en este caso pues la noción de lo que es la esperancia y la varianza, como dos valores fundamentales a la hora del estudio de una distribución de probabilidad. Para ello pues tenemos es que dada una función de probabilidad definida sobre una variable aleatoria. Eso quiere decir que siempre vamos a estar definiendo sencillamente un valor, una función que nos otorga en el caso discreto valores al intervalo 0 y 1, y en el caso de las variables aleatorias continuas pues que nos asigna hacia un real positivo o sencillamente un número definido mejor en el intervalo entre 0 e infinito, pero con las condiciones. La primera condición, o la condición más fuerte en este caso, que habíamos definido en el video anterior, es que la acumulación, en este caso, de todos los valores de las que puede tener f, pues debía ser 1, y en el caso continuo, pues tiene una definición análoga, y es que la integral sobre todos los valores que estábamos pudiendo definir sobre esa variable aleatoria, pues de nuevo me tenían que dar 1. Entonces ya tenemos un valor de esto, pero entonces gracias a esa definición de la variable aleatoria y la función de probabilidad, pues vamos a definir la esperanza como aquel valor que yo espero que se repita o que tenga mayor presencia o una significancia más fuerte en el supuesto en el que yo pudiera repetir de manera continua mi experimento de un número infinito de veces. Entonces digamos, como es este valor sencillamente me va a dar como el resultado más natural, o que el resultado que yo esperaría que se tuviese en el desarrollo de un experimento. Entonces, ¿cómo se define en el caso de las variables discretas? Pues digamos, ya teniendo esa función, esa variable aleatoria de x, esa función de probabilidad f de x, vamos a definir la esperanza, anotada así como esperanza de x, o sencillamente con mu y una barrita arriba, con esta letra griega que se llama mu con una barrita arriba, o sencillamente como la suma de f, pero multiplicando por x, o sea, los valores de f de x, pero ser multiplicados por una x. Y en el caso continuo vamos a tener un valor muy parecido, donde vamos a definir la esperanza precisamente como la suma o la acumulación de los valores de f al multiplicarse por x. Eso quiere decir que la esperanza de x sencillamente es volver a acumular los valores de la función, pero esta vez multiplicados por su argumento, que sería x. Por otra parte aparece la noción de varianza. ¿Cuál es la varianza? Pues digamos, nos va a tratar de dar un número siempre positivo que hable sobre la dispersión que tiene mi variable aleatoria o esos valores de probabilidad. Eso quiere decir que pues en este caso la varianza pues siempre va a ser un número que es mayor o igual a 0, pero digamos donde esencialmente el caso típico de una varianza 0 pues me estaría diciendo que mi proceso no tiene ningún tipo de variabilidad. Eso quiere decir que mi variable x pues es constante. Y por otra parte pues digamos eso no será como, pues prácticamente esto no existe, sería que tuviera un solo punto y que ya como tal, digamos, sería algo extremadamente raro que pase. Eso quiere decir que este caso pues es extremadamente extraño, pero nos permite entender que una varianza pequeña nos dará a entender que nuestro proceso no tiene una dispersión muy grande. Caso contrario, donde tengamos una varianza muy grande. Si tenemos una varianza muy grande, pues está diciendo que nuestro proceso es bastante disperso y que los resultados pues tienen una amplitud muchísimo más grande. ¿Cuál es el único problema de esta definición? Es que habitualmente la varianza tiene o está definida en unidades cuadráticas. Por lo tanto, en muchos casos, para tratar de entender la dispersión, nosotros no trabajamos con la varianza, que se utiliza, es como para hacer un trabajo matemático, puesto que es más fácil de manejar, pero al momento de analizar la dispersión es mucho mejor trabajar con la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Sencillamente lo vamos a definir como la raíz cuadrada de la varianza, pues para quitarle esas unidades cuadráticas. ¿Cómo se define entonces? Pues se define gracias a una variable aleatoria, una función de probabilidad. En el caso discreto, ¿cómo? Pues vamos a anotarla con una b de x o con un sigma, la barrita al cuadrado. Sencillamente vamos a decir que la vamos a definir como x, quitándole su valor esperado al cuadrado y multiplicado por f de x, muy parecido a como se hacía de una u otra manera en la parte de estadística descriptiva. Entonces sencillamente vamos a volver a acumular, pero ya los valores de no solamente de la probabilidad, sino digamos al ser multiplicadas precisamente por esta distancia, que será la de x menos ese valor esperado de x al cuadrado. Eso quiere decir que para calcular la varianza es necesario haber calculado previamente el valor esperado o la esperanza. Y en el caso continuo es exactamente lo mismo.
Digamos, esta expresión es exactamente igual a x menos su valor esperado al cuadrado por f de x, solo que ya como estamos trabajando con una variable continua, ya no estoy acumulando a través de una sumatoria, sino de su integral. Veamos dos ejemplos, pero antes de ello, notemos esta propiedad que es absolutamente importante para lo que vamos a desarrollar nosotros. Si bien la varianza pues tiene esta expresión puede llegar a ser complicada de trabajar en algunos casos, nos hace decantarnos por trabajar una expresión que sea equivalente pero que tenga un trabajo un poco más fácil a la luz del trabajo matemático. ¿Y cuál es esa expresión que puede llegar a ser más sencilla? Y esto es sencillamente decir que la varianza también es equivalente o es igual a la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. ¿Dónde qué diferencia tiene? ¿O quién es esa esperanza de x cuadrado? Pues si nosotros la pensamos como una composición de funciones, vamos a poder decir que entonces la esperanza de x cuadrado sencillamente la vamos a decir como la suma de los x en x de x cuadrado por f de x en el caso discreto, y en el caso continuo nosotros vamos a decir que la esperanza de x cuadrado pues va a ser la integral entre menos infinito e infinito, pues teniendo en cuenta el rango donde estamos definiendo nuestra integral, de donde estamos definiendo nuestra función de probabilidad como x cuadrado por f de x, pues obviamente integrando con respecto a x. Y la otra pues es poner de nuevo de manifiesto que va a aparecer un valor que se llama la desviación estándar, que está dado por precisamente la raíz cuadrada de la varianza. Entonces es bastante útil para tratar de entender la dispersión en unidades lineales. Entonces son dos grandes propiedades. Esta de acá nos ayuda de pronto a trabajar de manera mucho más práctica con el trabajo de grandes datos. Vamos a continuar como nuestro primer ejemplo, precisamente con una función de probabilidad que ya conocemos, que es el ejemplo que se ha trabajado a lo largo de los videos, que es donde se inoculan 3 personas con una vacuna y se quiere estudiar el número precisamente de individuos que dan positivo, donde se sabe que la eficacia de la vacuna desde un punto de vista teórico es de 0,75. Esta tabla pues van a poder encontrarla en el video anterior, en los videos anteriores. Sencillamente me está diciendo pues la probabilidad de que haya 0 positivos, 1 positivo, 2 positivos o 3 positivos. Si yo quisiera calcular el valor esperado, debería entonces realizar o construir esta fórmula que está acá. ¿Qué me dice? Primero debo coger cada valor de f de x y multiplicarlo por la x. Eso quiere decir literalmente que debo coger y multiplicar estos dos valores, este x por su f de x, y obviamente cuando nosotros realicemos los cálculos, ¿cuánto nos va a dar? 0 por este valor nos va a dar 0, 1 por este valor nos va a dar pues ese mismo valor, 0,14062, 2 por este valor, eso nos va a dar 0.84376, y el 3 por este valor nos va a dar 1.26564. Que, de nuevo recuerden, si yo estuviera acumulando acá, y si sumara o realizara precisamente una columna con la sumatoria de estos, pues en efecto aquí me tiene que dar 1, porque eso es una función de probabilidad. Y si yo sumo y continúo y realizara la suma de este caso y redondeo, pues nos va a quedar que este sería 2,25. ¿Qué significa ese 2,25? Pues este valor ya después de haber multiplicado y realizando la suma, o sea 0 más 0,14062 más 0,84376 más 1.26564, nos va a dar que en efecto este valor de acá precisamente es la esperanza de mi variable aleatoria x, o precisamente en mu barrita. Entonces este valor ya es el valor esperado. El valor esperado es 2.25. ¿Qué significa eso? Que yo, si repitiera el valor muchas veces, yo esperaría que el número de pacientes que den positivos esté rondando de los 2.25. O sea, como quien dice que yo esperaría que ya más de 2 pacientes estuvieran dando positivo si yo realizara ese experimento de manera aleatoria. Me está diciendo que es muy posible que al menos 2 pacientes me vayan a dar correctos. Eso quiere decir que este valor esperado me está hablando pues precisamente del sesgo hacia que den pues los positivos. Pues me está diciendo pues es bastante probable que usted, si usted hace este experimento, obtenga ya más de 2 pacientes positivos. Quizá 3 es extraño, ¿cierto? Pero 1 pues también ya va a ser bastante extraño, porque pues el valor esperado estará rondando alrededor de este valor. Eso quiere decir que es bastante probable
que se acepte la vacuna si nosotros nos basamos en los ejemplos anteriores. Entonces así vamos a calcular nosotros la esperanza, con un proceso bastante sencillo, precisamente ir multiplicando X por su probabilidad y después realizar la suma, así será el valor esperado. Ahora, como ya leemos la varianza, como estamos en el caso discreto, esta fórmula dijimos que era bastante complicada, vamos a aprovechar esta propiedad. Eso quiere decir que vamos a calcular el valor de x cuadrado. ¿Qué significa eso? Pues vamos a considerar una tabla parecida a la anterior, pero ya no multiplicaremos por el valor de x, sino por el valor de x cuadrado. Eso quiere decir que si consideramos los cuadrados, el cuadrado del 0 es 0, el cuadrado del 1 es 1, el cuadrado del 2 es 4 y el cuadrado de 3 es 9. Cuando yo haga estos cálculos, pues obviamente me va a dar 0 por este valor, será 0, 1 por este valor, pues 0,14062, 4 por este valor, eso nos va a dar 1.68752, y 9 por este valor, eso me va a dar 3.79692. De nuevo, si ya quisiera calcular entonces la esperanza de x cuadrado, tendría que sumar estos valores que están dando acá. Y la esperanza de x cuadrado, pues en este caso, si yo sumo todos estos cuatro valores, me va a dar 5.625. Y ya gracias a esta propiedad anterior, nos dice, bueno, ya como tenemos el valor esperado y el valor de x cuadrado, podemos calcular la varianza. Eso quiere decir que ya podríamos nosotros ir a un ladito, a un papel al ladito, y decir, bueno, ya tengo todos estos valores, entonces no tengo nada más que decir que sencillamente la varianza de x es igual a la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. ¿Y eso cuánto va a ser? Pues sencillamente va a ser 5.625 menos el valor esperado, que recordémoslo, era 2.25 al cuadrado, y si realizamos eso, digamos ese cálculo, nos va a quedar que eso va a ser 0,5625. Entonces esa será la varianza, y si yo quisiera calcular cuál es la desviación estándar, pues sencillamente le tomo la raíz cuadrada al valor que me dio en la varianza, 0,5625, y al tomarle la raíz cuadrada, pues obtendré que dará 0,75, y ya con esto pues habré, digamos, obtenido los valores de interés. Lo que me está diciendo es que tiene una dispersión pequeña, una dispersión de 0,75. Ya más adelante, cuando logremos estudiar la distribución normal, podemos tratar de interpretar esa varianza o esa desviación estándar a la luz de un resultado supremamente fuerte, que es el teorema del límite central. Pero digamos, en este punto, pues sencillamente vamos a tener que la dispersión es menos de 1, lo cual corrobora que si yo hago el experimento, debería tener como entre 1,5 y 3 individuos, pues sería como lo esperado. Eso quiere decir que cada vez se hace más evidente que es el proceso, o esta variable aleatoria, o este experimento aleatorio, en efecto va a dar positivo para la aceptación de la vacuna. Pero pues obviamente habrá un margen de error. Como un segundo ejemplo, vamos a trabajar con la función que trabajamos en el video anterior, 3 octavos de x cuadrado, y vamos a hallar precisamente la esperanza de x. Entonces, ¿quién es la esperanza de x? Entonces recordemos que por definición es x por f de x en su acumulación. Eso quiere decir que la integral de x por f de x, que de nuevo ya no será entre menos infinito e infinito, porque la función estará definida entre 0 y 2. Por lo tanto va a ser la integral entre 0 y 2 de x por la función. La función vale 3 octavos de x cuadrado. Como esto es una constante, la puedo sacar de la integral, nos quedarán 3 octavos de x afuera, 3 octavos, perdón, afuera, y aquí nos quedará una x que con esta x cuadrado pues nos debe quedar x al cubo. La integral de x al cubo pues es x a la 4 sobre 4, que de nuevo al evaluar, recuerden que es evaluar en el de arriba, restándole la evaluación en el de abajo, nos debe quedar que entonces en efecto el valor esperado es de 3 medios. Para hallar la varianza, tendríamos que calcular el valor esperado de x cuadrado. ¿Y cuánto es el valor esperado de x cuadrado? El valor esperado de x cuadrado, pues de nuevo, pues en vez de multiplicar por x, es multiplicar por x al cuadrado, la función que de nuevo ya no va a estar entre menos infinito e infinito, sino en el intervalo entre 0 y 2, es muy importante, de x al cuadrado por 3 octavos de x cuadrado, que es la función. De nuevo, sacamos el 3 octavos de la integral y nos quedará x a la 2 por x a la 2, que nos da nos debe quedar x a la 4. La integral de x a la 4, recuerden, se suma 1,
que haría x a la 5, y se divide por ese valor, que haría x a la 5 sobre 5, que al evaluar entre 0 y 2 nos va a dar 12 quintos. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues ya de nuevo, vamos a la parte de un papelito, la parte de atrás, y decimos, entonces la varianza de x es igual a la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x. ¿Y quién es la esperanza de x cuadrado? Ya la calculamos, se llama 12 quintos menos la esperanza de x, que es 3 medios, ¿cierto? Pero al cuadrado, ups, aquí se me olvidó el cuadrado, 3 medios al cuadrado. ¿Y cuánto es eso? Pues eso debe ser 15 medios, que perdón, 12 quintos, menos 9 cuartos, que nos va a dar, entonces al sumar, nos debe quedar como 48 menos 45, como 3/20, y ya, tenemos el valor de la varianza. Y ya finalmente, pues es usual que tratemos de trabajar siempre con el otro valor. Digamos, obtendremos que la varianza, en este caso, la desviación estándar, en este caso estará dado por ¿quién? Por la raíz cuadrada de la varianza de x, que entonces será la raíz cuadrada de 3/20, que podríamos dejar así, digamos, y saber cuánto sería. Eso quiere decir que no es una desviación pequeña, lo que me está diciendo es que esta función pues no tiene una gran desviación estándar, es relativamente tranquilo este proceso, es comprimido este proceso, digamos, no tiene una varianza muy grande, lo que me dice que es relativamente estable. Pero bien, así se calcula pues los valores, tanto la varianza como la desviación estándar y la esperanza matemática, ya digamos para funciones continuas y para funciones discretas. Espero que sea de utilidad este video para todos y nos vemos en un próximo video.